¿Cómo fabricar un destilador casero? Muy buenas tardes. Esta breve edición es para cumplir con la gente que me había pedido datos de cómo fabricar un destilador. Como sabemos, el agua destilada se requiere para una infinidad de asuntos, entre ellos la salud. Pensando en alternativas para el futuro y ante la posibilidad de que por algún evento la cadena de suministro se quiebre dejándonos sin industrias, creo que saber esto es muy valioso. La idea era traducir el video que amablemente me cedió Dave o David desde su canal, pero ante la falta de tiempo libre les recomiendo lo siguiente. Como lo ves en la pantalla, si vas abajo al primer comentario, verás el link que lleva al canal de Dave. Una vez que entres a su sitio, busca el video para fabricar el destilador. Como puede verse, el idioma original del video es el inglés. Solo debes buscar la traducción automática. Para los que no saben es muy fácil. Haz clic justo donde ves la flecha. También en esta rueda dentada. Verás que se abre esa ventana. Después en traducción automática. Cuando lo hagas tendrás que buscar tu idioma, en este caso el español. Una vez que lo selecciones podrás leer y entender el video. En el caso de que las letras te parezcan pequeñas y quieres que sean más grandes, haz clic en subtítulos. Después en opciones. Ahí podrás seleccionar el tamaño en el que quieres leer. Algunos usos del agua destilada. Debido a que el agua destilada es tan pura, es una herramienta común utilizada en el campo de la medicina. En los hospitales la usan para preparar alimentos para los pacientes y también para esterilizar materiales. Lo mismo ocurre con los cirujanos, ellos también la usan en diferentes procedimientos médicos. Cualquiera que practique la medicina probablemente use agua destilada para lavarse las manos y en los laboratorios. La pureza de este tipo de agua garantiza la seguridad al paciente y es imperativa en el campo. Los biólogos también usan este tipo de agua para sus experimentos. Las impurezas en el agua podrían arruinar fácilmente un experimento y sería también muy difícil determinar el problema. El agua destilada previene este error y también se usa para limpiar las herramientas. Las empresas de cosméticos utilizan agua destilada debido a su pureza. Los productos para el cuidado de la piel y el maquillaje deben tener el agua más limpia en sus ingredientes para garantizar la seguridad de sus clientes. El agua impura podría causar un aumento en las imperfecciones o algo peor. Es por eso que la pureza es tan crucial en esta industria. Al igual que en el campo médico, los veterinarios también usan agua destilada. Usan este tipo de agua para operaciones y desinfección, pero también para inyecciones intravenosas. Las inyecciones intravenosas se administran con mayor frecuencia para reducir la fiebre en nuestras mascotas y así también mantenerlas hidratadas. El agua destilada es absolutamente el mejor tipo de agua para usar en el mantenimiento de automóviles. Las baterías de plomo que mantienen en funcionamiento los automóviles y los camiones dependen del agua, pero si el agua puesta dentro de la batería no es completamente pura, la batería se echará a perder lentamente. El mismo problema puede ocurrir en el sistema de enfriamiento de un automóvil si no se usa agua destilada. Bien, no quiero seguir aburriendo, pero este tipo de agua tiene demasiadas aplicaciones. Pasaré ahora a responder algunas preguntas pendientes. Mónica había preguntado en el video anterior cómo hacer para que esta agua tenga electrolitos. Simplemente se ponen aditivos como electrolitos en polvo, gotas de minerales. También se pueden usar tabletas efervescentes que contengan magnesio, calcio, sodio, potasio, etc. Esto te permitirá crear agua que solo contenga lo esencial para la vida, sin impurezas que tu cuerpo no necesita. Las tabletas generalmente son para grandes cantidades de agua y las gotas son excelentes para usar en una sola botella. En general, ambos productos contienen entre 70 y 80 minerales y tienen todo lo que se necesita para mantenerse saludable. Otra opción viable también es la sal celta o del Himalaya. Esta contiene más de 80 minerales vitales en su composición y es una opción mucho mejor para agregar al agua que la sal de mesa, que consiste principalmente en cloruro de sodio y agentes apelmazantes. Una vez abierto el recipiente, ¿el agua se estropea? Si compras agua destilada en un supermercado, lo más probable es que tenga una fecha de vencimiento. Como mínimo podría tener una etiqueta que diga algo así como usar antes de tal fecha. Si bien esto es algo a tener en cuenta, no es drásticamente importante. El agua destilada sin abrir puede durar más de 2 años. Sin embargo, una vez que la abras, la vida útil no será tan larga.
¿Cómo debo almacenar el agua destilada después de abrir el recipiente? Hay algunas formas de almacenarla, pero desafortunadamente es posible que no sea segura para beber o para cualquier otra función si no se almacena correctamente. Mientras que el agua en sí misma puede durar toda la vida, para los que no vieron el video, aquí tienen toda la información para hacer que el agua que almacenas, sea destilada o no, dure toda la vida. Antes de almacenar, observa que el sello esté lo más apretado posible. Al igual que con cualquier otro tipo de agua, el agua destilada recoge los olores de otros materiales a su alrededor. Lógicamente no la almacenes cerca de productos químicos que despiden olores, porque si lo haces, el agua destilada es como una esponja, absorberá esos olores. ¿Dónde almacenarla? El lugar donde almacenas el agua destilada es un factor igualmente importante. Si lo prefieres, podrías almacenarla en tu refrigerador o heladera, pero no es obligatorio. Almacenarla en el refrigerador como cualquier otra cosa lo mantendrá perfectamente seguro, pero mientras esté en un lugar fresco y oscuro, el agua destilada durará tanto como debería. Es importante mantener este tipo de agua alejada de la luz solar, ya que esto podría facilitar que las bacterias y otros materiales lleguen al recipiente del agua. ¿Es necesario refrigerar el agua destilada una vez abierta? No es necesario refrigerar un recipiente abierto de agua destilada, pero debes asegurarte de almacenarlo correctamente. A diferencia de los recipientes de agua tradicionales, el agua destilada tiende a tomar minerales y otros materiales del recipiente en el que se encuentra, por lo que es esencial almacenarla de la forma correcta. ¿En qué tipo de recipiente tengo que almacenarla? Si tienes que elegir el recipiente adecuado en el que almacenar en grandes cantidades para usarlo en electrodomésticos o máquinas de uso médico, podrías considerar almacenar en un recipiente de polietileno de alta densidad, dado que los minerales se extraen del agua destilada. Almacenar agua destilada en un recipiente de plástico normal no es la mejor idea. Pero si lo que necesitas es guardar en pequeñas cantidades, la mejor opción son los recipientes de vidrio que pueden sellarse. Recuerda, siempre almacena en lugar fresco, seco y oscuro. ¿Es posible que crezcan bacterias en el agua destilada? Las bacterias pueden crecer en el agua destilada, es por esto que almacenarla de la forma correcta es esencial para que dure. Existe una alta posibilidad de que el agua absorba rápidamente los productos químicos del plástico. Es casi seguro que no tienes un equipo de grado industrial para que dure tanto como el agua que compras en el supermercado. En este caso, las bacterias podrían crecer más rápidamente.